Muy buenos días, Iglesia del Señor. Qué bendición que el Señor nos da el privilegio de, por este medio, poder compartir la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que sea Él quien nos enseñe, que su Espíritu Santo sea trayéndonos esa palabra y dejándola en cada uno de nuestros corazones. Bendito Dios, te damos muchas gracias por la palabra que nos dejaste, porque es la revelación tuya a cada uno de nosotros. Hoy somos necesitados de ti. Queremos, Señor, que tu palabra quede grabada en nuestros corazones, que nos enseñes, que nos alientes, que nos dé ese nuevo ánimo que necesitamos para seguir adelante mientras estamos aquí en esta tierra. Guíanos, Señor. Amén. La última vez que pude compartir la palabra de Dios con ustedes, hablaba acerca de que el pueblo de Dios fue destruido porque le faltó el conocimiento, porque no conocían a Dios ni las obras que Él había hecho. Sabemos que la palabra, que la Biblia, quita todo eso del hombre, todas esas falencias de falta del conocimiento de Dios. Él llega a llenar todos esos vacíos. Hoy quiero compartir con ustedes acerca de las obras de Dios, pero dentro de un ámbito muy especial, y es la soberanía de nuestro Dios. Dios es soberano. Qué hermoso es que podamos entender nosotros qué significa la soberanía de Dios y su actuar en cada uno de nosotros, todo lo que ha hecho y todo lo que sigue haciendo el poder de Dios. Y vamos a definir lo que es soberanía de Dios, y considero que la misma palabra del Señor nos trae esa definición de soberanía. En el libro de Daniel capítulo 4, verso 35, dice en la versión Reina Valera: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él, refiriéndose a Dios, hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En la nueva versión también quiero leerlo. Dice, verso 35: ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuenta de sus actos. ¿Qué quiere decir esto, mis amados hermanos? La definición de la soberanía de Dios es sencilla. Él hace lo que quiere y no hay quien le pida a Él cuentas. Y cuando decimos que Él hace lo que quiere, es porque Él no tiene límite alguno. Él da su palabra, da su orden, y todos obedecen a la palabra de nuestro Dios. No hay nada por encima de Él. Los cielos, dice la palabra de Dios, los cielos no pueden contenerte. No hay nada que pueda tener un poder superior al que Él tiene. Entonces, vamos a mirar, mis amados hermanos, algunas de las obras de nuestro Dios. Obras que para nosotros son sobrenaturales, pero para Dios son normales. Ese es su actuar. ¿En medio de qué? Quiero como enmarcarlo en medio de lo que está sucediendo, de dificultades, de enfermedades, de situaciones extremas, de salud, de dinero, de todo esto. Vamos a ver lo que Dios hace y ha hecho a través de la historia del pueblo, porque eso nos debe animar a nosotros en medio de estas situaciones. Lo primero, la primera es frente a situaciones extremas. Y quiero que miremos el Éxodo capítulo 14. Recordamos nosotros que el pueblo de Dios
sale de Egipto por la bondad y la misericordia de nuestro Dios. Y cuando salen, el Señor les da la orden de que se ubiquen, ¿sí?, muy cerca del mar. Dice la palabra de Dios en el capítulo 14, verso 1 del libro de Éxodo. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Era una situación difícil, es una situación extrema. Y fue la situación que tuvo el pueblo de Dios cuando sale de Egipto, y Dios endurece el corazón de Faraón para que vaya tras ellos. Él dice: oiga, pero ¿por qué los dejé ir? Voy tras ellos. Y hay ejército, hay carros, hay caballos, y el pueblo está, a un lado está el mar y al otro lado está el ejército de los egipcios. Y vienen situaciones. Entonces el pueblo dice a Moisés en el verso 11: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Entonces viene la queja. Y en nuestras situaciones muchas veces nos sentimos también encerrados como ellos se sentían, ¿sí? No hay salida, no podemos hacer absolutamente nada. Si nos vamos hacia el mar, pues nos ahogamos. Y de frente está el ejército egipcio con sus carros, con sus caballos, también para atacarnos a nosotros. Hermanos, quizás estamos pasando por una situación como esa, donde no vemos salida. Humanamente no vemos salida. Nos vemos acorralados, nos vemos encerrados y no vemos cómo podemos salir de esa situación. Dice la palabra del Señor en el verso 13: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación. Es lo que el Señor nos dice en ese momento, frente a esa situación. No temáis, estad firmes y vas a ver la salvación, vas a ver la salida que Dios trae a tu vida. No te preocupes, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y Moisés seguía clamando a Dios y Dios le dice: pero ¿por qué clamas? Di a los hijos de Israel que marchen, ¿sí? Y extiende tu vara. Hermanos, siempre va a estar esas palabras de nuestro Dios presente en cada situación por la cual nosotros pasamos. Y dice el verso 21: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. ¡Qué bendición tan grande! Hermanos, situaciones extremas. El Señor ejerce su soberanía. Algo impensable para nosotros, que un mar se abriera, que todo el pueblo pasara por medio del mar y que pasaran en seco. Dice: y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Hermanos, que estas situaciones las veamos no como si estuviéramos solos, sino como que Dios pelea nuestras batallas
Y lo hace, mis amados hermanos, en su soberanía, ordenándole a su creación, en este caso al mar, que se abriera para que sus hijos pasaran en seco. Y sus enemigos ordenó nuevamente, se cerró el mar y quedaron ahí en medio del mar. Hermanos, esa es la soberanía de Dios. El resultado de esto fue que el pueblo creyó en Dios. Hoy debemos creer a Dios y a sus obras. Es algo maravilloso, es algo extremo, mis amados hermanos, y pasamos por situaciones extremas en nuestras vidas. Nos sentimos acorralados, nos sentimos que no hay salida. Pero mi amado hermano, hoy quiero compartirle que siempre hay una salida, porque Dios en su soberanía hace lo que quiere. No hay limitación alguna para Él. Si tiene que ordenar al mar que se abra, se abrirá de nuevo para bendecirnos y darnos salida a nuestras necesidades. Primero, situación extrema. No sé qué podemos estar pasando en nuestros hogares, en nuestras vidas cotidianas. No sabemos qué dificultad hay en nuestro corazón donde miramos para todo lado y no vemos la salida. En Dios tenemos siempre la salida. Dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 43, verso 19. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz y no la conoceréis. Él ya está actuando en nuestra situación. Quizás vemos que no pasa nada, que todo es como pasivo, ¿sí? Así como el pueblo de Dios veía que a sus espaldas estaba el mar y que de frente venía el ejército egipcio y no pasaba absolutamente nada. Sí, mis amados hermanos, Dios ya tenía planeado lo que iba a suceder y lo que iba a acontecer. Para Dios no hay nada imposible. En Jeremías 32, 27 dice, he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? No hay nada que sea difícil para nuestro Dios. Recibe este mensaje, recibe esta palabra en esta mañana. Tú que estás diciendo, quizás no hay salida a mi dificultad. Dios en su soberanía te ama y quiere hacer cosas grandes en tu vida. Vamos al segundo aspecto que quiero compartir en esta mañana, y es la provisión, ¿sí? La provisión. Vamos al primer libro de Reyes, capítulo 17. La provisión. Tal vez estamos mirando nuestra alacena y vemos que se está terminando nuestra provisión. Quizás hemos perdido el trabajo, quizás los ingresos que tenían se han venido disminuyendo. Pero ¿saben qué? Ese Dios, que es nuestro papá, también en su soberanía hace cosas grandes por cada uno de nosotros. Capítulo 17 del primer libro de Reyes. Elías estaba en medio de una sequía porque había orado y había dejado de llover. Verso 2 dice, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Yo quiero en esta mañana ilustrar, porque nosotros vemos que la provisión viene de nuestro trabajo, de nuestra labor, ¿sí? Y muchas veces desconocemos que detrás de esa provisión está la mano de nuestro Dios. Pues aquí está mostrando también su amor, su misericordia, sus bondades y su soberanía. Le dice al profeta, apártate aquí, vuelve al oriente, escóndete en el arroyo de Querit que está al frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado.
Ojo porque esto es la clave. Yo he mandado. ¿Quién? Dios. Dios da la orden de que te sustente. En este caso, ¿a quién le dijo? A los cuervos, unas aves que comen basura, carroña, ¿sí? Comen de todo lo que hay, no son como muy bien vistas. Pero Dios le dio la orden a estos aves, a esta su creación, ¿para qué? Para que le llevaran al profeta por la mañana pan y carne, y por la tarde pan y carne, y bebía de su arroyo. Eso es la soberanía de Dios. Dios da órdenes a toda su creación y le obedece. Pero entonces cesó el agua del arroyo. Y diríamos, bueno, hasta ahí fue, señor profeta Elías, porque ya no hay agua para beber. Hermanos, la fuente de nuestra bendición nunca se seca. La fuente de nuestra bendición es nuestro Dios, cuando le creemos a Él. ¿Y qué dice? Dice que pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Quién dio la orden? Dios. A una mujer viuda que te sustente. Pensaríamos, no, es una mujer adinerada, con mucho dinero, y ella me va a sustentar. Dios dio la orden que esa mujer lo sustentara. Dice la palabra de Dios, y entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, que una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérselo, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos de morir. Como que nos trastoca la cabeza. ¿Cómo así que el Señor lo va a mandar al profeta para que una mujer sea quien lo sustente? Pero esa mujer no tenía más sino su último alimento con su hijo. Pero hermano, Dios había dado la orden. Cuando Dios dio la orden, hermano, no hay nada que se pueda poner a la orden de nuestro Dios. Ese es nuestro papá. Entendámoslo en esta mañana. Él es quien nos sustenta. Él es Jehová Jireh. Él es quien nos sustenta. De Él proviene absolutamente todo. Y no de manera convencional como lo hemos aprendido nosotros. Yo tengo el dinero en mi bolsillo y voy y compro en el supermercado y traigo el alimento. No. Él hace las cosas como Él quiere. Esa es la definición de su soberanía. Él hace lo que quiere y a nadie le da cuentas. ¿Qué podríamos decir nosotros? ¿Qué sucedería? Nosotros podríamos decir, pero ¿a dónde me va a mandar? Y es lo que vemos. Si estamos en situación donde no vemos el alimento, en donde no vemos el trabajo, donde se escasea la comida, mi amado hermano, si Dios da la orden, llega tu sustento a tu hogar. Llega tu sustento a tu vida. No importa que Él tenga que mandar a los cuervos, a los animales de que comen carroña, lo que sea, pero Él llevará el sustento a tu hogar. Porque Él hace lo que quiere. Él es tu papá y Él te ama. Dice la palabra de Dios. Elías le dijo, no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová de Israel ha dicho así, la palabra de Dios, el Señor ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa muchos días. ¿Y qué pasó? Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Hermanos, nuestro Dios hace que la tinaja no escasee, ni el aceite mengüe, porque Él da la orden y Él hace lo que quiere. Qué hermoso es nuestro Dios. Recibe esta palabra en esta mañana.
esta palabra de aliento para nosotros. Quizás estás viendo que ya se acerca el momento en que tienes lo último para tu alimento y no hay más. Y dices, no hay trabajo, no hay dinero en el bolsillo para ir a comprar. Hermanos, nuestra fuente de bendición se llama Dios y Él nunca se seca. Siempre está dispuesto a darnos a nosotros en abundancia. Ese es nuestro Dios. Recuerda que al pueblo no le falló el maná por 40 años en el desierto. Recuerda que el Señor Jesús con unos pocos panes y unos peces dio comida para 5,000 sus mujeres, o sea 10,000 y sus hijos. Yo diría que como más de 15,000 personas. Ese es nuestro Dios. No es un Dios que actúa de la manera convencional como nosotros lo esperáramos. Él nos sorprende en su actuar. Hemos visto ya dos cosas, situaciones extremas, ¿sí? Donde Él es la salida a nuestras situaciones, donde Él abre el mar si es necesario para abrir un camino y que nosotros pasemos en la bendición. Hemos visto la provisión, que la provisión proviene de nuestro Dios, no de lo que nosotros podamos hacer. No es algo que hacemos nosotros con nuestras manos, es algo que Dios lo hace. ¿En qué? En su soberanía, en su poder, en su omnipotencia. Él lo hace absolutamente todo. Tercer aspecto que quiero compartir con ustedes en esta mañana, Marcos, Evangelio de Marcos capítulo 2, Evangelio de Marcos capítulo 2, verso 1 en adelante. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús, en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levanta, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Era algo sobrenatural para ellos, porque nunca habían visto tal cosa. Pero para Jesús era algo natural. Hermanos, quiero tocar este tercer aspecto y es nuestra salud, nuestras enfermedades, todo lo que es inevitable y llega a nosotros. Quizás creemos que no hay nada que hacer, estamos afligidos porque nuestra salud ha decaído, por cualquier situación de deterioro de nuestro cuerpo físico. Pero el Señor quiere hablarnos en esta mañana y decirnos, yo también tengo autoridad para sanar a los enfermos. Yo tengo autoridad para que toda enfermedad salga, porque tengo toda la potestad, ¿sí? Y toda enfermedad se rinde y se doblega ante la orden que yo pueda dar. Vemos muchos ejemplos en la palabra del Señor donde ya no había absolutamente nada que hacer. Aún en extremo conocemos la vida de Lázaro, como el Señor lo levantó aún estando ya en la tumba después de 4 días. Hermanos, no hay absolutamente nada
que vaya en contra de la voluntad de nuestro Dios. Y si esa es tu aflicción en esta mañana, hoy quiero compartir lo que dice la palabra de Dios y decirte que no hay nada imposible para nuestro Dios cuando Él decide levantarnos, darnos vida, levantarnos de la postración de la enfermedad. No es la enfermedad no es algo definitivo para nosotros mientras Dios sea nuestro papá, mientras nos acerquemos a Él, mientras clamemos. He querido traer este ejemplo porque dice que era un hombre paralítico. Imagínense, no se podía mover, seguramente ninguna de sus extremidades podía moverse, ya que tuvo que sus 4 amigos llevarlo ante la presencia del Señor Jesús. Pero ahí estaba, ante la presencia del Dios Todopoderoso. Cosas extremas, cosas sobrenaturales para nosotros, pero para nuestro Dios es algo natural. Si Dios quiere levantarte de tu enfermedad, sanarte, curarte de cualquier cosa que tú tengas, Dios tiene toda la autoridad, todo el poder para que tu cuerpo sea sanado. Si es esta tu necesidad en esta mañana, confía en el Señor. Ten fe en el Señor. El Señor le dijo, oiga, es fe grande, ¿cierto? La que tienen esos hombres al poder llegar a este lugar. Vio Jesús la fe de ellos. Vio Jesús la fe de ellos. Hermanos, creamos a todas las bondades que puede hacer nuestro Dios en nuestras vidas. Hemos visto ya 3 aspectos. El primero, nuestras situaciones extremas, donde vemos que no hay salida. Siempre hay salida. El Señor hace la salida. No está en nuestra mente, ¿sí? Él lo hace. ¿Por qué? Porque Él es poderoso. Él hace lo que quiere. Eso es soberanía de Dios. Segundo aspecto, vimos la provisión. La provisión. ¿A quién mandó? A unos cuervos para que lo sustentaran, al profeta, le llevaran carne, pan y tomaba el agua, pero ya no había agua. ¿Y a dónde lo llevó? Dio la orden de que una mujer lo sustentara, pero la mujer no tenía sino el último alimento para tomarlo con su hijo y morirse, pero no escaseó la harina en la vasija y no escaseó el aceite. Ese es nuestro Dios. Tercer aspecto, la salud, la enfermedad. Frente a estas enfermedades hay un Dios que nos puede levantar, porque Él tiene toda la potestad, no solamente levantarnos, sino de sanar nuestra alma, nuestro corazón y perdonar nuestros pecados. Y ese es el cuarto y último elemento que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Es el milagro más grande que nosotros podamos ver. Hechos capítulo 9, verso 1. Esto es algo espectacular. Hechos capítulo 9, verso 1. Lo conocemos todos, claro, pero vamos a leerlo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz de los cielos, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Hermanos, considero que es el mayor milagro que nosotros podemos palpar y ver. Y es cuando nosotros, estando en el mundo, Dios nos doblega para ser sus hijos, creer en Él y abrir nuestra vida, nuestro corazón, para que Él sea morando en cada uno
de nosotros. Quizás en esta mañana tienes una aflicción, estás orando por tu esposo para que crea en el Señor Jesús y le siga. Quizás estás orando por tu esposa, quizás estás orando por tu hijo, quizás él está en el vicio, quizás está en medio de una rebeldía muy grande. Pero hoy nuestro Dios te dice, yo tengo la potestad también para sacarlo de las tinieblas a la luz. ¿Quién podría haberle hablado a Saulo acerca del Señor? Difícilmente, por lo que él hacía en ese momento, y era perseguir a la iglesia, ¿sí? Llevarlos ante las autoridades, apedrearlos, asesinarlos, matarlos. ¿Quién podría? ¿Quién tendría esa fortaleza para ir a hablar a este hombre? Seguramente no. Por eso Jesús lo hizo directamente él. ¿Por qué? Porque él hace lo que quiere. Lo derribó, ¿sí? Lo derribó, mis amados hermanos. Le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayó en tierra. Fue doblegado ante la presencia de nuestro Dios, ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, considero que de estos 4 puntos que he hablado en esta mañana, este es el más importante de todos. Y es el milagro de la salvación. El saber que Dios se hizo hombre, eso es impensable, ¿sí? Eso no cabe en la cabeza de nosotros. Que Dios se haya hecho hombre para venir a salvarnos a nosotros. Y Dios lo puede hacer. Puede hacer que tu esposa llegue a los pies de Cristo, que tu esposo llegue a los pies de Cristo, que tu hijo quizás salga que está en la rebeldía, salga de esa rebeldía y se postre ante los pies de Cristo y le diga, ¿qué quieres que yo haga? Y reconozca al Señor como su Salvador. Yo soy el Señor. Él le dice, Señor, ¿quién eres tú? ¿Quién eres, Señor? Y le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él tiene también en su soberanía toda la potestad de tocar el corazón más duro y llevarlo a los pies del Señor. Y dice más adelante, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tienes autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Estaba hablando de ese Saulo, de ese hombre que perseguía a la iglesia, pero que había un propósito en la vida de él. Y Dios cumple sus propósitos. Como dice el Salmo 138, Jehová cumplirá su propósito en mí. Hermanos, no hay algo que se oponga a la voluntad de nuestro Dios. Quise compartir esto que para nosotros es sobrenatural, pero para Dios es lo más normal. El obrar en su soberanía, en su omnipotencia, en su sabiduría, en su amor, en su gracia, en el perdón que tiene hacia nosotros. No estamos solos. Dios está con nosotros. Hay salida a nuestras necesidades. Hay alimento en nuestra mesa. Hay sanidad en nuestro cuerpo. Y hay sanidad en nuestro espíritu. Hay salvación para nosotros. Y hay salvación para nuestras familias. Ese es nuestro Dios, actuando en su soberanía. Quería compartir estas obras del Señor, porque son las obras
que nos hacen a nosotros acercarnos cada día más a Dios, que levantan nuestra fe y nos trae esperanzas, que cada día que amanece estemos a la expectativa de lo que ese Dios poderoso va a hacer este día en mí. Vamos a orar y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Señor y Dios, te damos muchas gracias porque eres nuestro papá, porque nos amas con amor eterno, porque nunca se acaba ese amor hacia nosotros, porque haces cosas grandes y maravillosas por nosotros. Hoy conocemos tu preciosa palabra, que la escudriñemos, que nos apropiemos de ella, que la amemos, y así como hemos visto en esta mañana, esas obras que para el hombre se pensaría fueran imposibles, hemos visto que han sido posibles porque tú lo has ordenado, nuestro Dios. Te pido que bendigas en este momento cada hogar, cada familia, cada persona que que ha seguido esta enseñanza. Que la bendiga, Señor, que hoy sepa que hay un Dios que lo puede hacer todo y ese Dios es tu Padre. Te honramos, Dios, y te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, iglesia del Señor, Dios los bendiga, amigos, Dios los bendiga, que esta palabra nos haya fortalecido y cree en nosotros un pensamiento de ver las cosas diferentes, de que el imposible para nuestro papá no hace parte de sus vivencias. Dios es todo para nosotros. Él llena todo. Él es nuestro Dios. Él es el Rey. Él es el Señor de este mundo y de todos los mundos. El Señor les bendiga a ustedes. Que sea un domingo muy hermoso en familia. Les amamos en el amor del Señor. Dios les bendiga.